Marcos 16:15. Son 3 versos, nada más. Así que me voy a dar el lujo de leerlos para que sepa usted por qué el Señor dijo estas palabras al final. Digan al final. Antes de partir, el Señor dijo estas palabras a su iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Es para nosotros. Diga, es para nosotros. Dígale a su vecino, te están hablando. El Señor dijo estas palabras: id por todo el mundo. Escuche, Jesús dijo estas palabras antes de partir: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, diga conmigo, estas señales, repítalo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Cristo, echarán fuera demonios. Esta es una señal. La señal número 2, hablarán nuevas lenguas. Señal número 3, tomarán en las manos serpientes. Señal número 4, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. 5, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Diga, 5 señales fundamentales para reconocer quiénes creen en Jesús. Ahora, si usted se da cuenta, muchos cristianos llamados evangélicos, para que me comprenda, creen en Cristo, predican de Cristo, oran por enfermos, imponen manos, pero hay algo elemental que no vemos casi. Es el hecho de hablar, verso 17, nuevas lenguas. Diga, hablar nuevas lenguas. Es una de las señales. Repítalo, hablar nuevas lenguas es una de las señales que caracteriza a todo creyente de Jesús. Mire cuán importante entender de que si yo quiero decir, creo en Cristo, quiero echar fuera demonios, quiero imponer manos sobre enfermos, debo de tener el Espíritu Santo. Lo hemos visto ya, que sin la unción del Espíritu no va a pasar nada. Amén. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? Levanten la mano. Ya, bajen la mano. ¿Cuántos comprendieron el mensaje del día domingo? Estuvo bastante claro que sin el Espíritu Santo nosotros como iglesia no vamos a llegar a ninguna parte. Amén. Pero una de las señales claves es la evidencia, es hablar en lenguas. Amén. Jesús lo dijo, que una de las señales sería esta. Una característica, diga conmigo, que diferencia a un cristiano genuino es que debe hablar en lenguas. Si nosotros miramos las palabras del Maestro en Lucas 11, versículo 13, escriba, Lucas 11, verso 13. Jesús dijo estas palabras en el contexto: si ustedes, siendo padres malos, cuando sus hijos le piden comida, no le van a dar piedras, ni serpientes, ni escorpiones, le van a dar comida. ¿Cuánto más mi Padre, si ustedes le piden el Espíritu Santo? ¿Cuánto más mi Padre, dijo Cristo, le dará el Espíritu Santo si es que ustedes se lo piden? Amén. Entonces hay la posibilidad de que en el tiempo de Cristo, cuando Él esté en tierra como hombre, en carne y huesos, Él está diciendo, pidan, porque no había venido. Pero el día de Pentecostés, repita conmigo, el Espíritu Santo vino a la tierra. Está registrado en mi Biblia, Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo vino, vamos, dígalo conmigo, el Espíritu Santo vino a la tierra hace 2000 años. En Hechos capítulo 2 está registrado. Amén. Así que dejó de ser promesa. Diga, el Espíritu Santo es una persona, es Dios y está aquí en la tierra. El Espíritu Santo está en mi vida, pero yo necesito tener una evidencia de que Él está en mi vida. ¿Cuál es? Hablar en lenguas.
Lo dijo el Maestro. Amén. Que una de las señales que seguirán a los que creen es que hablarían nuevas lenguas, un lenguaje espiritual. Hay algunas iglesias que condenan esto, que prohíben esto, a veces por la falta de instrucción bíblica. Número 2, por la incredulidad a la palabra. 3, por miedo a la experiencia del bautismo con el Espíritu. Punto 4, pecados escondidos o intenciones perversas. Vimos al mago Simón, ¿recuerdan? Que quería pagar para que le den la unción por causa del poder que había visto él en Pedro y Juan manifestarse a través de sus manos. ¿Me dice amén? Amén. Ahora vamos a ver que hay un capítulo completo, 1 Corintios capítulo 14, hay un capítulo completo que habla del Espíritu Santo y su manifestación en el lenguaje del Espíritu, tanto como en las profecías, pero esta noche quiero detenerme en lo que es el lenguaje del Espíritu. 1 Corintios 14, versículo 2. ¿Para qué yo devorar en el lenguaje del Espíritu? ¿O por qué? Cada día. ¿Por qué y para qué? Ese es el título del tema. ¿Ya lo tiene? La Biblia dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que le habla a Dios, porque habla misterios. ¿Por qué? Sigue diciendo acá que aunque nadie le entiende porque habla misterios, pues, ¿cómo me dirijo yo a Dios? A través del lenguaje del Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Amén. Amén. Yo les contaba que Carlos Spurgeon, un predicador inglés del año 1800, cuando él negaba la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es más, criticaba a los pentecostales. Y él decía que eran una sarta de locos, unos poseídos, etc. Hablaba feo y rudo, crudo de ellos. Él era de corriente bautista. Entonces, un día recibió la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, Carlos Spurgeon. Y Carlos Spurgeon, a partir de que él experimentó el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en el lenguaje del Espíritu, él ya nunca más se dirigía a Dios en el lenguaje de él, en el lenguaje humano. Porque él decía estas palabras, él decía: ¿cómo es posible que a un Dios tan santo, tan puro, yo puedo dirigirme en un lenguaje tan sucio, tan mortal, tan humano? No puede ser, decía él. Para él era algo inconcebible. Hermanos, a veces el extremismo es tóxico. Hola. Por eso Pablo, el apóstol, tiene que decir: no sean niños en su manera de pensar. Yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero cuando estoy en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento antes que hablar en lenguas y que todo el mundo se quede absorto y confuso y no sepa qué estoy diciendo. Amén. Por eso todo el capítulo 14, 1 Corintios, está dedicado al lenguaje del Espíritu. Repito, todo el capítulo, un capítulo entero, no encontrará respecto de ningún otro tema que Dios haya permitido que se escriba. Entonces eso debe llamar tu atención. En el verso 4 del mismo capítulo 14 dice así: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Qué es edificar? Construir algo, crecer, incrementar, como sinónimos, desarrollarme, crecer. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lenguas, repito, a sí mismo se edifica, es decir, crece internamente, espiritualmente. Yo puedo nacer de nuevo y ser un niño crónico y no desarrollar jamás. ¿Sí me entiende? Siempre voy a querer que me cambien de pañales, que el pastor ore por un dolor de muela, que el pastor me diga si debo de ir o no a la iglesia, que el pastor me debe de decir todo lo que voy a hacer. O sea, comienzo a una dependencia humana, no de Dios, porque no estoy creciendo, soy un bebé espiritual. Eso es lo que dice 1 Corintios 14, 4. ¿Me está comprendiendo?
Entonces Dios desea que todos dependamos de Él, no del hombre. Que crezcamos espiritualmente, internamente. Recuerdan a Jesucristo cómo crecía en estatura, pero también en gracia y en gloria para con Dios, no solo para con los hombres, dice la Escritura. Amén. Crecía en gloria, en gracia y en sabiduría, no solo en estatura, o sea, en lo físico, sino en lo interno. Amén. En Judas capítulo 1, porque es uno solo, pero siempre tenemos que decirlo para referencia. Judas 1, verso 20. Escriba. Judas 1, versículo 20. Gloria a Dios. Dice, pero vosotros, amados, dice el escritor, se está refiriendo a la iglesia. Pero vosotros, amados, dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero vosotros, iglesia del Señor, dice amados en esta versión Reina Valera 1960, no sé qué versión usa usted, pero va a decir lo mismo, se está refiriendo a la iglesia del Señor, a gente nacida de nuevo. ¿Me dice amén? Amén. Dice, edificándoos, o sea, creciendo, digan creciendo, desarrollándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ven? No está hablando de la oración del lenguaje natural humano. El español sería para nosotros. No, está hablando del lenguaje del Espíritu. ¿Pero para qué dice que sirve? En el verso 2 que leímos, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Dígalo conmigo. 1 Corintios 14:4, que ya lo escribió, no lo repita, solo le estoy dando la referencia. 1 Corintios 14:4, que decía que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Vamos, dígalo, a sí mismo se edifica. Ok, y en Judas, ¿qué dice? Edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Me dicen amén? Amén. Es importante, porque aquí hay personas que cuando le dicen hoy es el día de la oración, no vienen, o vienen a dormir, o vienen a roncar. No, y dice, estoy recibiendo rema, pastor, estoy recibiendo rema. El rema del chancho. ¿Qué rema, hermano? Ese no es rema. Porque no se les enseñó, no se les instruyó orar en el lenguaje del Espíritu. Entonces traen una lista de peticiones y se cansan o la memorizan y ya la conocen. Porque hay gente que se va a orar y ora lo mismo siempre. Y miren lo que dijo el maestro en Mateo capítulo 6. Recuerdan, no crean que porque repiten lo mismo, Mateo 6, versículo 7, no van a ser escuchados. No crean que como los gentiles, que porque repiten su palabrería, dijo Cristo, serán escuchados. No hagan ustedes lo mismo. ¿Me dice amén? Amén. Por eso es importante entender que el lenguaje del Espíritu es algo que no le cansa a Dios, porque Él es Espíritu. Y Él te ha dado un lenguaje espiritual divino, sobrenatural, que lo inspira el Espíritu Santo y te lo da a ti, iglesia del Señor, en tu espíritu, pero sale por tu boca. Según Hechos capítulo 2, ellos hablaban conforme el Espíritu le daba que hablasen. ¿Aló? O sea, no es que el Espíritu venía y les movía la boca y le movía la lengua, no. Él les daba el lenguaje espiritual, pero ellos hablaban conforme el Espíritu les daba que hablasen. Eso sucedió el día de Pentecostés en el aposento alto. Está registrado en Hechos capítulo 2. Amén. Ya lo hemos visto. Así que no quiero regresar ahí, pero yo quiero traer todas esas referencias claves porque nos van a ayudar a comprender más este asunto. Y al final vamos a ministrar el bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. No tengan miedo. Amén. Por favor. En el 14:14 de Primera de Corintios, regrese a Primera de Corintios 14:14, quiero lecturarlo. Es un verso, pero me gusta porque esto ayuda mucho a entender que no todo es una experiencia mecánica, no, sino que tiene un objetivo básico y elemental
para desarrollarnos internamente, intrínsecamente, espiritualmente. Amén. Ahí está, 14 y 15. ¿Qué dice? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ojo con esta palabra. Pero, digan pero. Mi entendimiento queda hueco, queda vacío, queda sin fruto. ¿Qué pues? Pregunta el apóstol Pablo. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pase al verso 13. Por lo cual, el que hable en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Verso 13, repito, escríbalo. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Amén. O sea, yo puedo orar en el Espíritu, puedo cantar en el Espíritu, pero mi entendimiento, dice Pablo, va a quedar hueco, vacío. Le llamaríamos emocionalismo experimental, lo que sucede en muchas iglesias de corriente pentecostal. Practican el lenguaje del Espíritu, pero al no tener la interpretación, no le piden al Señor. Por eso dice que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a comprender qué es lo que estamos orando, la interpretación. Hola. Si no, todo va a ser un acto emocional. Por eso tú ves gente de corriente pentecostal un poco desordenada. Con todo respeto a los hermanos pentecostales, no me refiero a todos, a gente que no tiene doctrina, que ama a Dios, pero en su sinceridad, sin entendimiento, sin luz y sin conocimiento escritural, comete errores garrafales. Que a veces, hermano, la persona incrédula que llega de visita sale diciendo: estos son una sarta de locos, están dementes, ¿qué pasa aquí? Se generan desórdenes, se tumban las sillas, se tumban los floreros, pisan los callos de los que están parados al lado, comienzan a la brincadera y la epilepsia pentecostal, y tiene que hacerse la carne de gallina, y comienzan a botar babas, como si tuvieran epilepsia. O sea, hacen todo un circo de esto, pero no es lo correcto, porque es una obra de su carne, de su mente, que lo generan ellos con su imaginación, por no conocer la Escritura. Entonces el diablo se aprovecha, tiene una gran ventaja. Uno, de poner al incrédulo a la defensiva, es decir, no vayas nunca más a esa sarta de locos. Dos, dentro de la iglesia genera confusión, porque ya sale uno que el Señor me dijo que haga esto y que haga el otro, y que no sé qué y que no sé cuánto. Y se ven una serie de tonterías dentro de las iglesias de corriente así, sobre todo en iglesias rurales donde hay poca letra. Es más, nosotros hemos viajado a zonas rurales y sé de lo que estoy hablando. Se veían cosas, hermanos, ridículas. Como por ejemplo, un hermano le había dicho la profeta que vaciara abundante agua en su frontera de su casa, y que ahí a las 5 de la mañana se revolcara para que Dios lo sane, no sé de qué enfermedad. Terminó más enfermo de lo que estuvo al principio, con resfrío y no sé cuánto. Una hermana diaconisa de la iglesia dice que Dios le dijo: ¿me amas? A ver, quémate. Entró a la casa pastoral que estaba dentro de la iglesia, tomó una galonera de querosene, se había vaciado y estaba buscando el fósforo, y en eso la pastora entra y la encuentra en ese plan de quererse incendiar con todo y ropa, porque dice Dios: si me amas, quémate. Porque son gente, hermano, que no conoce la palabra. Viven alucinando, viendo chanchos voladores, viendo etcétera, etcétera, y cosas que están en su cerebro. Han visto demasiada televisión de repente, o tienen mucha ficción en el cerebro y comienzan a imaginar tonterías, y todo lo ven superstición. Ay, el gato se me cruzó, negro era. Ay, no pases por debajo de la escalera, es mala suerte. Tonterías, comienzan a aceptar lo que el mundo les enseñó, lo traen a la iglesia. La pata del conejo acá, la ruda en la puerta, una ruda en la billetera para que traiga el billete. O sea, las tonterías del mundo las trae. Toda la cultura de Egipto se mete a la iglesia por falta de conocimiento escritural. Por eso la Escritura dice claramente que en 2 de Timoteo 2:4, no me acuerdo la cita exacta, dice: desechando fábulas de viejas.
O sea, nosotros tenemos que entender que las personas adultas tienen buenas intenciones, pero a veces traen culturas de sus ancestros que no son de la Biblia y los meten a la iglesia. Que hay que limpiar al niño con el huevo, por ejemplo. Con el cuy negro se sana al toque, por ejemplo. El ruco. O sea, son tantas tonterías de la ignorancia misma, de la gente sin Jesús, y del diablo se burla, se carcajea, el diablo se jaranea de lo que la iglesia hace. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Conocer la Escritura nos enseña a caminar como Dios desea. Alineamos nuestra mente y corazón y nuestra carne a la voluntad de nuestro Dios. Alineamos a la palabra. Amén. Pues es importante conocer la palabra. Mire, yo a veces les he dicho, hermanos, cuando tengan reuniones, avísenme para saber qué es lo que van a hacer ahí. No, hermano, tenemos una vigilia. Y las vigilias así aisladas, que el pastor no sepa, la pastora no sabe. Y de pronto traen hermanos que ni conocen para que les ministre a ellos. O escuchan de un hermanito que por acá y corren todos a ver qué es lo que está pasando. O sea, como si no tuvieran palabra, como si no tuvieran el Espíritu Santo, como si no tuvieran un padre espiritual, una casa, una iglesia, un lugar donde alimentarte, nutrirte espiritualmente. Es como que tú estás en un restaurante y no te dan de comer completo y te vas a comer en un restaurante ajeno. No importa, sobras, ya dame. Pero es carne de perro, de chinos, ya no importa. No, hermanos, hay que tener cuidado con lo que comemos. Esa es la comida espiritual, el maná del cielo, Cristo, la palabra viva y eficaz. Amén. Tener que saber discernir dónde comemos, qué estamos oyendo, qué estamos creyendo, qué estamos declarando. Por eso ese día les llamé la atención cuando hablemos de la himnología y la historia de los cantos. Vamos a hablar de mucha historia de gente sincera de corazón, pero haciéndonos cantar tonterías. Como que tengo que ir bajo el puente, o ahí en el cielo, acá la pasaré como un pelagatos, como un pordiosero, dando pena. Las letras vienen así, embalsamadas de religión. Y son épocas del tiempo de la carreta, de John Wesley, Carlos Wesley su hermano, tenemos a Pepe Bliss, tenemos a Oswald, hay una serie de cantantes, de compositores e intérpretes de esa época, donde no había rema, luz, y lo hacían cantar a la iglesia todos los días y con sus dichos de su boca se atrapaban a eso. A vivir como miserables pordioseros en un mundo lleno de incrédulos burlándose de nosotros. Y ha llegado el tiempo de abrir los ojos a la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres, no aparentemente libres. Dijo verdaderamente libres. Amén. Hay presos libres en la prisión y hay gente en la calle presa, caminando con cadenas y con cepos. ¿Entiende la diferencia? Hay reos libres, tienen a Cristo. Y hay gente en la calle sin Cristo que vive presa en sus pecados. ¿Sí me entiende? Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Gloria a Dios. Entonces necesitamos discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. De lo que estamos orando en el lenguaje del Espíritu, para no quedar sin fruto, sin conocimiento. Aleluya. En el 14:18, veamos. 14:18, 1 Corintios 14:18, ¿qué dice? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero, diga, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en una lengua desconocida. ¿De qué está hablando Pablo? De que tenemos que ser maduros en la manera de pensar y no ser niños, más bien niños en la malicia, dice el verso 20. Amén. O sea, ¿qué pasaba con la iglesia de Corinto? De que lo habían estado tomando como un circo, como un llamar la atención, como ser un figurete de la iglesia y querer atrapar la atención de la iglesia. Entonces comenzaban a hablar en lenguas. Pero nadie sabía lo que yo estaba diciendo. Nadie. ¿Sí me entiende?
Pero una cosa, Pablo dice en el contexto, que yo hablo en lenguas y traigo revelación por el Espíritu, interpreto y le digo lo que Dios le está diciendo a usted, la iglesia. Es muy diferente. Porque al principio dice que el que habla en lenguas, habla misterios, le habla a Dios. ¿Me entiende para qué es el lenguaje espiritual? Para hablarle a Dios. Pero también el lenguaje espiritual es para que Dios te hable a ti. Y para que tú le hables a la iglesia. Amén. Amén. Por eso es importante entender el propósito de cada una de las pautas que Dios nos da en su santa palabra. Si miramos 1 Tesalonicenses 5:17, por ejemplo, dice, 1 Tesalonicenses, escriba 5:17. Quiero que escriban todas las citas bíblicas que le estoy dando, para que después no vaya por allá a decir, el pastor dijo. No, está escrito. Dios dice, orad sin cesar. No es sin César. No como esa mujer que lo sacaba a César, su marido, lo sacaba afuera para orar. No, orar sin cesar. Cesar es morir. Y nadie puede orar sin cesar a menos que sea en el lenguaje del Espíritu. ¿Por qué? Ya le dije, cuando usted tiene una oración en su lenguaje español conocido, de pronto lo memoriza, lo hace de memoria, de paporreta, como dicen en primaria. Lo hace de memoria. Pero no, la oración del lenguaje del Espíritu es inspirada por el Espíritu de Dios. Amén. Es muy diferente. Yo les conté la vez pasada de la madre del pastor Benny Hinn, cómo oraba ella en una entrevista que vi. Me encantó porque dice que primero se relaja, está libre, se levanta, se pone de pie con su ropa totalmente floja, suelta, o bien a veces se sienta o se levanta las manos y dice, Padre, en el nombre de Jesús, guíame con tu Espíritu Santo para orar. Se queda en silencio, esperando, a veces 1 minuto, a veces 2, máximo 3, y comienza a fluir en el lenguaje del Espíritu y comienza a interceder, a orar en el Espíritu. Es una intercesora, intercede por gente que ni conoce en lo natural, pero el Espíritu lo guía en oración espiritual. Y luego ella misma lo entiende, lo interpreta, le pide discernimiento al Señor, al Espíritu Santo, y sabe que está orando por cosas específicas de personas que están en problemas, en situaciones difíciles, o gente que va a caer en una trampa del diablo y le está previniendo de algo. Su oración está estorbando la obra de Satán. ¿Sí entiende? Yo le conté la vez pasada de un avión que estaba cayendo con su predicador y todo su equipo de música. Falló el motor, el bimotor, y los 2 motores fallaron. Y una pareja a medianoche se levantó saltando, que ni los conocían. Y tenía el nombre, el apellido del pastor que estaba ahí, del predicador, y del equipo que iba con él de música. Un avión particular de un ministerio gigante en los Estados Unidos, y una pareja se levantaron como a las 3, 4 de la mañana de la cama saltando porque el Espíritu los levantó, que comenzaran a orar en el lenguaje del Espíritu, y comenzaron a orar en el lenguaje del Espíritu, a atar diablo, demonio en el nombre de Jesús, a echar fuera demonio y estorbo a ese obrero de Dios que viajaba, y el diablo le había hecho toda una trampa para que se mataran, hermano. Pero la oración poderosa del justo fue eficaz, como dice Santiago, de esta pareja de siervos del Señor. Y dice que de pronto ellos sintieron como una mano gigante tomaba el avión y lo llevó hasta el aeropuerto, en medio de tinieblas, de tormenta. Todo falló, la electricidad, los circuitos, todo se quemó del avión. No tenían luz, nada, en el oscuro. Y una mano gigante los llevaba así, una mano luminosa en medio de las nubes salió, lo agarró de la panza al avión, por decirlo de alguna manera, y lo llevó hasta el aeropuerto. Ellos no se conocían. Después de, cuando ellos llegaron a esa ciudad a predicar, esta pareja de hermanos congregó a ese estadio gigante para escuchar a ese predicador. Y ellos, cuando escucharon el anuncio, obviamente, del nombre del predicador en la televisión, dijeron: es el varón por quien hemos estado orando en la madrugada. Y se fueron para conocerlo y contar el testimonio. Y ellos también contaron el testimonio, que ellos también estaban intercediendo, estaban orando. Pero cómo el Señor hizo todo eso. Y comenzaron a orar en el lenguaje del Espíritu.
Romanos 8:26 dice que nosotros cuando oramos, guiados por el Espíritu, oramos en la perfecta voluntad de Dios. Aunque nosotros no sabemos lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo, sabiendo lo que nos conviene, nos dirige, nos guía para orar específicamente, puntualmente, acerca de algo que es la voluntad de nuestro Dios. Romanos 8:26, está en tu Biblia. Amén. Ahora, hay algo importante aquí. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. 1 Tesalonicenses, escriban, 5:19, escriba, hermano, y después usted lo va a revisar, porque yo quiero darle más citas, para que no se pierda una cita bíblica. Escriban. ¿Qué dice? No apaguéis. Vamos, repítalo, no apaguéis al Espíritu. ¿Por qué no debemos apagar el Espíritu? Porque obviamente el Espíritu Santo debe estar prendido y mantenerte prendido a ti también. Él dijo, yo soy la luz. Tiene que estar prendido en ti. Por eso es que usted va a escuchar esta jerga entre los predicadores. ¿Cuántos están prendidos en el Señor? Es decir, que están encendidos. Usted vio las llamas que caían, la lengua de fuego sobre la cabeza de los 120 en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Como llamas, lenguas de llama de fuego. ¿Qué significa? Prendidos, diga, prendidos en el Señor. Y acá dice, no apaguéis al Espíritu. Y eso es lo que están haciendo algunas iglesias nominales. Prohíben la experiencia de hablar en el lenguaje del Espíritu, o la condenan para colmo. Dicen, no, es una obra de Satanás, es una obra de la carne, no es de Dios. No. Pablo el apóstol, cuando dice que seamos maduros en la fe y niños en la malicia, no está diciendo que nosotros no debemos orar en el lenguaje del Espíritu, porque él dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero, digan, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para que ustedes comprendan, que 10,000 palabras en un lenguaje desconocido que ustedes no comprendan. Amén. O sea, eso tiene un propósito divino, un objetivo básico. Es crecer en mi interior, en mi nueva criatura, en mi ser interno. Por eso lo vuelvo a repetir, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque porque por el Espíritu habla misterios. Pero ¿qué sigue diciendo? Que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, crece, desarrolla en su hombre interno, en su nueva criatura, sea mujer o hombre, es igual. Amén. Entonces, en Marcos 14, verso 38, escriba, Marcos 14, verso 38, encontramos las palabras del Maestro. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos 14, 38. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero, digan, pero la carne es débil. Niña, por favor. ¿Qué quiere decir que el espíritu está presto? Si usted va al original, dice dispuesto, dice apretado, dice consistente. El griego original, el espíritu está dispuesto, está presto, está asequible a Dios. El espíritu, la nueva criatura, el hombre interno. Amén. Pero acá sigue diciendo, pero la carne es débil. Y algunos lo toman al revés. Hermano, ¿por qué pecaste? Es que la carne es débil, pastor. No, lo que quiere decir es que la carne es débil, y por lo que es débil se puede someter al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo vive dentro de ti, en tu espíritu. Y el Espíritu Santo puede tomar control a través de tu espíritu, puede tomar control a través de tu alma, de tu psiquis, de tu mente, y llegar a tu carne. La parte más noble del hombre es su espíritu. Dice Eclesiastés, la parte más noble del hombre es su espíritu, su parte íntima. Es lo que Dios más ama y cuida y protege, porque ahí vive su espíritu. En tu espíritu vive el Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos del derramamiento del Espíritu, que hemos leído al inicio la lectura bíblica de Joel,
capítulo 2, dice que Dios prometió derramar de su espíritu sobre toda, dígalo, carne. Y en Hechos capítulo 2, una vez más, Pedro lo toma como referencia. Cuando dice que están borrachos, están locos, ¿qué tienen estos locos? No, dijo, esa es la promesa que hizo Dios a través de Joel, su profeta, de que Él derramaría de su espíritu sobre toda, pero dígalo pues, sobre toda, carne. Repítalo, sobre toda, carne. ¿Qué significa, hermano, sobre toda carne? Que ni siquiera Dios va a tomarse el trabajo de buscar al más espiritual para derramar su espíritu. No. Sobre toda carne, Él ha prometido derramar de su espíritu. Amén. Sobre toda carne, sobre toda persona carnal. ¿Sí me entiende? Diga, la gracia de Dios a través de Cristo ha sobreabundado para nosotros. Eso quiero que entienda. La iglesia tradicional no, dice, es que la carne es débil. Entonces yo hago lo que no quiero y lo que quiero eso no hago. Pablo lo dijo en Romanos 7. Y yo le digo, ¿y por qué no avanzas hasta el 8? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que están en el Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. O sea, se quedan en el 7 y no avanzan al 8. ¿Por qué? Yo no sé, hermano, pero ya son versos y textos y capítulos favoritos que tiene la gente para tomarlo como excusa. Y no debe ser así. Amén. Amén. Por eso tenemos que entender, velad y orad para no entrar en tentación. Velad y orad para no entrar en tentación, porque el Espíritu, la verdad, está dispuesto. Tanto el Espíritu Santo es el más interesado que tú y yo, y tu hombre interno, tu espíritu, mujer nacida de nuevo también. ¿Me dicen amén, hermanas? Amén. Gloria al Señor. Esto es importante. Entonces, para ir cerrando aquí, en Isaías 28:11 dice así. Isaías 28:11 y 12. Dice el Señor: en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a mi pueblo. Y este es el reposo que yo daré al cansado. Le daré refrigerio y reposo. En otra palabra, ¿por qué la oración del lenguaje natural cansa, te da sueño, te aburre? Porque no es la oración del Espíritu. La oración espiritual, dice, repito, Isaías 28:11 y 12, es algo que te da reposo, te da refrigerio, es decir, te nutre, te alimenta. Amén. Es muy diferente, hermano. Por eso es que la gente que ora en el Espíritu puede orar 2, 3 horas, 5 horas, 7 horas y no se cansa. Al contrario, el Espíritu te vivifica. Dice Romanos 8, tu cuerpo mortal es vivificado por el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Así dice Romanos 8, 9, 11 y 16. Son 3 versos claves en Romanos 8 que tú debes tener siempre en tu mente y en tu corazón. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el mismo Espíritu de Dios da testimonio en nuestro espíritu, dice, que somos hijos de Él. Y si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, dice, mora en vosotros, Él vivificará vuestros cuerpos mortales, de carne y huesos. Por eso es que cuando hablamos de la vivificación, o de que Él nos rejuvenece como águilas y nos da fuerzas como de búfalo, no estamos inventando, está escrito. Es la palabra del Señor. Hola. Amén. Y eso debemos de creerlo. Amén. Amén. Entonces cierro con el verso que entramos. Marcos 16:15. Estas señales seguirán a los que creen. Vamos, dígalo conmigo. Estas señales seguirán a los que creen. Son varias, 5, ya les mencioné, pero nos vamos a quedar con una, que es nuestro tema importante de esta noche. Hablarán en nuevas lenguas. Amén. Vengan acá, todos los que necesitan hablar en el lenguaje del Espíritu. Vengan acá. Jehová es
lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Pastor, nada me faltará. En lugares de pastos delicados